finalidad de proponer y participar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. En este sentido, ha desarrollado una serie de actividades entre las que se encuentra de manera muy importante la elaboración de una consulta que llevó a la redacción de una iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos da mucho gusto presentar hoy en representación de miles de colegas que participaron en la conceptualización y docenas que participaron ya en la mesa de redacción. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, tanto a los representantes de los medios de comunicación como a los colegas que nos siguen por Facebook y por YouTube, y sobre todo a todas las personas que quieran saber un poco más de cómo se puede mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país. En esta ocasión contaremos con la participación de distinguidos colaboradores que nos irán llevando poco a poco por una disección de lo que contiene esta iniciativa, que por supuesto podrán ustedes tener acceso desde el portal de Prociencia MX. Comenzamos con la doctora Alma Maldonado, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y que nos va a compartir los resultados de la consulta pública que realizó Prociencia. Alma, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Yo voy a presentar muy brevemente cuál fue el proceso de consulta que hicimos sobre nuestra propuesta de ley, que ya había sido presentada una primera versión, que muchos de ustedes seguramente conocen. Nosotros, si comenzamos con la presentación, por favor, muchas gracias. La consulta comenzó el 18 de junio y es muy importante señalar que sigue abierta la consulta y que hasta el momento llevamos un total de 2,237 encuestas respondidas. Esto fue a través de la que sigue, por favor, de nuestra plataforma. Ahí pueden acceder a la misma consulta. Hicimos una serie de preguntas y básicamente a partir de ellas se rediseñaron, se enfatizaron algunos puntos muy importantes sobre la propuesta de ley. No me voy a detener en cada una de las respuestas. Adelante, por favor. Este fue el cuestionario básico. Adelante, por favor. Queremos, por supuesto, agradecer la participación de todos quienes la respondieron e invitar a los colegas que no lo han hecho a manifestar cuáles son aquellos puntos esenciales y básicos que ustedes consideran que son importantes que sean incluidos en la propuesta de ley. La mayoría de las respuestas, por favor, las que siguen, resaltan la importancia de los investigadores y los científicos en la construcción de la ley y en la participación en el sistema de ciencia y tecnología. Las respuestas fueron mayoritariamente positivas casi en todos los casos, en las distintas áreas que estuvimos preguntando sobre cuáles son aquellas áreas que no deben de ser olvidadas en la consulta. Este documento va a estar disponible en nuestras redes sociales para que ustedes puedan consultar con mayor detalle cuáles fueron las respuestas. Me gustaría, por favor, la siguiente. Hay algunos temas como esta pregunta que ustedes ven, la 11, donde, por supuesto, se puede responder más de una, tomar más de una respuesta, y en donde fueron muy distribuidas las distintas opiniones de quienes fueron encuestados. Entonces, se distribuyeron más o menos de manera importante, con un porcentaje bastante alto de participación. La que sigue, por favor. Y que tiene que ver con la gobernanza, temas que ahorita en un momento van a ser abordados por mis colegas, ya a mayor detalle sobre el contenido de la ley, pero sí queremos destacar que, por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven en la pregunta 13, sobre los consejos de consulta y participación, ahí tenemos que fue bastante dividida la importancia de cuáles deben ser las funciones de estos consejos. Y por lo tanto,
Creo que en efecto responde bastante la revisión que se hizo de la primera propuesta de ley a la que estamos presentando ahora. Creemos que es muy importante haber hecho este proceso de consulta con la comunidad. Adelante, por favor, las siguientes, ya que era necesario saber si los ejes que nosotros detectamos como importantes son los ejes que la comunidad está detectando como tales. Y creo que en ese sentido se refleja esto de manera muy clara. Ahí pueden ver, en general, hay algunas respuestas que sí fueron más divididas. Creo que es interesante, creo que nos debemos detener un poco en algún momento, analizarlo con más calma, porque algunos son temas que están ahorita en la agenda de debate. Por ejemplo, la participación de todos los investigadores en fondos concursables en el CONACYT. Creo que ahí hay algunos temas donde no es totalmente mayoritaria las respuestas y habría que seguir explorando y entendiendo mejor dichas respuestas. Pero bueno, como digo, no me voy a detener en este momento, está a su disposición todas estas gráficas y podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahí pueden ir viendo más o menos que sí hay algunas respuestas más mayoritarias que otras y que tienen que ver también con temas, por ejemplo, muy importantes como la equidad de género, que a todos nos interesa. Ahí la 20 pueden ver la respuesta sobre el tema del SNI, que no tuvo un acuerdo de 68%, ahí se ven algunas diferencias. Bueno, termino con quienes respondieron la encuesta. Es muy brevemente nada más una cuestión demográfica para que tengan también idea de qué tipo de personas decidieron apoyarnos en la respuesta de nuestra encuesta. Una más, por favor. Una más. Más adelante, por favor, más. Y ahí tenemos algunos datos demográficos muy generales. La encuesta era anónima, creo que eso es importante también señalarlo. Queríamos, por supuesto, tomar el sentir de la comunidad más que estar registrando las respuestas individuales de las personas o identificadas con nombre. Nosotros tenemos los datos, pedimos que si están interesados en seguir recibiendo información, nos los hicieran saber, así ha sucedido. Ahí tenemos la edad, la distribución por sexo, la mayoría fueron doctores, pero también recibimos respuestas de personas con otros niveles de estudio. No todos, la siguiente por favor, no todos son miembros del SNI, eso nos pareció también interesante e importante porque recabamos opiniones de otros colegas, también de becarios y muy pocos de personas, de miembros de las cátedras CONACYT. Entonces, bueno, yo con eso cerraría, nuevamente agradeciendo a quienes respondieron la encuesta, decirles que sigue abierta para que puedan continuar participando, para que de esta manera podamos entender mejor cuáles son aquellos ejes principales de preocupación de la comunidad, hacia dónde están estas miradas y poder entender si de esta manera nuestra ley que hoy se presenta en su versión mejorada, 2.0, yo le digo, podemos realmente responder a estos intereses de la comunidad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Maldonado su participación y ahora le damos la palabra a la doctora Gabriela Dutrinit, que es investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gaby, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a continuar con algunos de los aspectos importantes que tiene nuestra ley de Prociencia MX, nuestra Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo me voy a referir a los temas que tienen que ver con el gobierno y la gobernanza que proponemos en esta propuesta de ley. La siguiente, por favor.
La base de esta propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación es la de un modelo incluyente del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también un modelo incluyente del diseño de política de ciencia, tecnología e innovación, justamente para fortalecer este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y este modelo tiene que ser incluyente, tiene que ser, y es lo que nosotros planteamos, con una amplia participación de sectores social y privado, con compromiso social, y en el diseño de la política se pasa de un enfoque de solo las empresas hacia las regiones, los sectores económicos y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en su conjunto, y en términos de los actores, de solo los hacedores de política como los o como los que participarían en el diseño de la política del CTI, hacia una participación muy amplia de los beneficiarios de las políticas, incluyendo redes multisectoriales, multiniveles, redes de innovación horizontales, verticales, una visión muchísimo más amplia. La siguiente, por favor. ¿Sí? Hoy en día tenemos la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con un Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con una Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un Comité Intersectorial de Innovación y con un Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Luego, el Estatuto Orgánico de CONACYT, que fue aprobado este año, pone en el centro a la Junta de Gobierno como el principal órgano del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y un foro que se le llama el Foro de CONACYT, porque es un foro que está relacionado directamente y dependiente de CONACYT. Ante eso, nosotros lo que estamos proponiendo es un diseño muy distinto del gobierno y la gobernanza, en el cual en el centro está un comité estratégico y consejos de consulta y participación, y ahora me voy a referir un poquito a estos órganos. La siguiente, por favor. En términos de lo que sería el gobierno, nosotros tenemos el gobierno del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por supuesto que tiene que basarse en la ley general que se apruebe de Ciencia, Tecnología e Innovación y en otros ordenamientos legales. Y en términos del gobierno, el órgano máximo sería el Comité Estratégico, que sería donde lo que nosotros llamamos el Comité Estratégico, que es donde se toman las decisiones. Este comité sustituye a lo que sería hoy en día el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. También, en términos del gobierno, está la propuesta de división de responsabilidades y competencias entre los niveles nacional, estatal y municipal, porque estamos planteando un comité estratégico para cada nivel de gobierno, donde se tomarían decisiones en función de las competencias de cada nivel de gobierno. Y el organismo ejecutor, que es parte del gobierno justamente, del nivel de gobierno. El organismo ejecutor a nivel nacional sería el CONACYT y a nivel estatal serían las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación o los consejos de Ciencia y Tecnología o de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme hay en cada estado. Y en el caso del nivel municipal, los organismos que se definan en los municipios que trabajen a este nivel. La siguiente, por favor. Los comités estratégicos, como mencionaba, nuestra propuesta es que actúen a los 3 niveles de gobierno, que haya comité estratégico a los 3 niveles de gobierno. Eso es algo totalmente novedoso, porque hoy en día tenemos un Consejo General que solo opera a nivel nacional, y nosotros planteamos de que a cada nivel de gobierno, y de acuerdo a las competencias que le correspondan a cada nivel de gobierno, se asuman responsabilidades en términos y se tomen decisiones por estos comités estratégicos. A nivel nacional, sustituye al Consejo General, como recién decía. En sus funciones, nuestra propuesta le da mayor atención a las decisiones estratégicas dentro de las decisiones que tiene que tomar el comité estratégico, y responsabilidades de acuerdo al nivel de gobierno. En términos de la integración de este comité estratégico a nivel nacional, nosotros en nuestra propuesta hay una menor participación de secretarías de Estado, hay una mayor participación de diferentes actores del sector social y privado, y hay una mayor participación de actores de estados y de municipios. La siguiente, por favor.
Muy rapidito en términos de las funciones, en el documento están un conjunto de funciones, voy a mencionar 2, 3 rapidito: establecer las políticas de ciencia, tecnología e innovación, generar y proponer nuevas leyes y otros instrumentos legales, encomendar la realización de consultas, definir políticas, definir prioridades, y también el tema de la evaluación, ¿no? Entre otras funciones de lo que sería el Comité Estratégico a nivel nacional, y luego el documento plantea las funciones a nivel de Estado y a nivel de municipio. La siguiente, por favor. En términos de la integración, como lo decía hace unos segundos, el comité estratégico en cada uno de sus niveles, me estoy refiriendo solamente al nivel nacional, tiene una conformación muy diferente a la del Consejo General existente actualmente. Nosotros planteamos que haya 3 representantes del gobierno federal, que son titulares de secretarías de Estado, 5 de los comités estratégicos estatales para tener una mayor participación justamente de los estados, 2 de los comités estratégicos municipales, CONACYT obviamente como órgano de operación, y luego un conjunto de instituciones, algunas de ellas hoy están en el Consejo General, pero la mayoría no están, que van desde distintos tipos de universidades, tanto autónomas federales, estatales, como el Instituto Tecnológico Nacional, como interculturales, también universidades privadas, los centros públicos. La siguiente, por favor. Y luego institutos nacionales de salud, de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados, de las academias de ciencias y de las sociedades científicas, de las cámaras empresariales, de los sindicatos industriales de alta tecnología, de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, obviamente del Consejo de Consulta y Participación en Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional, y también de los consejos de consulta y participación estatales. La siguiente, por favor. En términos de organismos ejecutores, sería CONACYT a nivel que sería el organismo ejecutor a nivel nacional de las políticas, y CONACYT participa también en este Comité Estratégico Nacional, aunque no juega el papel de secretario ejecutivo, como lo juega en este momento en el Consejo General. Y a nivel de los estados serían, como mencioné hace unos minutos, los consejos estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación o las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación estatales. La siguiente, por favor. En términos de la gobernanza, nuestra propuesta la gobernanza se refiere a coordinación de agentes sociales para hacer más efectivo el diseño de las políticas públicas, coordinación vertical y horizontal de las políticas, y el tema de coordinación, pero con un enfoque de sensibilidad al contexto social al que vivimos, ¿no? Y la gobernanza requiere concertación y negociación, no tanto jerarquía e imposición para organizar los procesos públicos de decisión y diseño de políticas. Lo importante es la concertación y la negociación. Nuestra propuesta es que hayan consejos de consulta y participación a los 3 niveles de gobierno, o sea, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. La siguiente, por favor. Estos consejos de consulta y participación en ciencia, tecnología e innovación, que serían lo que sustituiría a una alternativa al foro consultivo científico y tecnológico existente hoy, sería la instancia de consulta. Y nuestra propuesta es que sea un órgano autónomo en términos de decisión técnica, operativa y administrativa, que opere a los 3 niveles de gobierno, o sea, que haya en los 3 niveles de gobierno, y que tenga un financiamiento mixto, primero del Congreso correspondiente, o sea, del Congreso a nivel nacional y de los congresos estatales, en el caso de los consejos de consulta y participación a nivel estatal, y también una contribución de los actores que forman parte como miembros de este Consejo de Consulta y Participación en Ciencia, Tecnología e Innovación. La siguiente, por favor. Y bueno, hay un conjunto de funciones: promover y opinar sobre las políticas y programas, proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto, formular sugerencias para vincular el desarrollo tecnológico y la innovación del sector productivo y de servicios, realizar consultas y otro conjunto que están planteadas en el documento. La siguiente, por favor. Entonces, la gobernanza se basa en un modelo incluyente donde se toman decisiones estratégicas de forma colegiada en los comités estratégicos,
basada en recomendaciones emitidas por los consejos de consulta y participación autónomos y donde haya coordinación de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. La siguiente, por favor. Entonces, los 3 niveles para nosotros, esta propuesta de los 3 niveles de actuación, tanto de los comités estratégicos y de los consejos de consulta y participación en ciencia, tecnología e innovación, es uno de los aportes muy importantes de esta propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación. La siguiente, por favor. Y entonces con esto cerramos la propuesta nuestra propuesta relacionada a gobierno y gobernanza para esta ley general de ciencia, tecnología e innovación como propuesta de la red Prociencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dutrenit. Pasamos ahora con el doctor David Romero Camarena. Él es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y también presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, y nos va a presentar cuáles son los ejes rectores de esta propuesta. David, por favor. Gracias, Brenda. Como relataba Alma, en realidad esta propuesta surge de la participación en una consulta pública que establece Prociencia, pero no es el único insumo que se tomó en cuenta para ello. Se tomó en cuenta también los foros estatales que se organizaron con respecto a la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo y también la consulta que estableció el propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En total recoge la opinión de cerca de 11,000 personas diferentes con respecto a cómo debe de estructurarse la ley. Como ejes rectores, consideramos que el desarrollo de la investigación científica y la innovación en todos los ámbitos, proporcionando condiciones, recursos financieros y estímulos que aseguren al mismo tiempo tanto la creación como la aplicación de conocimiento y la extensión de sus beneficios a toda la ciencia mexicana. Se busca también la construcción de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que funcione como un espacio de coordinación, interacción y comunicación de los sectores público, social y privado relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación en sus diferentes niveles, como ya estableció la doctora Dutrenit, municipal, estatal y federal, fortaleciendo en todo momento la descentralización de las decisiones y la participación de la sociedad en todos los niveles, con particular énfasis en universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Tercer punto es la puesta en práctica a nivel nacional, estatal y municipal de mecanismos plurales e inclusivos de interacción y comunicación con organizaciones del sector público, del sector social, sus partes académica, laboral, comunitaria y civil, y del sector privado, en sus partes productiva, de financiamiento y de servicios, para garantizar la participación de todos los actores del sistema, así como la debida deliberación en los procesos de decisión de las políticas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, orientada a la búsqueda de consensos. La ciencia en el país la hacemos todos, debe de ser función de todos. El compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de las libertades institucionales y personales de cátedra, investigación y expresión del personal académico, de las diferentes entidades que realizan investigación científica, humanística, tecnológica y desarrollan también iniciativas de innovación. La consolidación y ampliación del acervo de recursos humanos de alto nivel para la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación. Como sexto punto, la necesidad de relacionar la producción de conocimiento científico con la meta de un desarrollo económico incluyente y sustentable para el país, a través del aprovechamiento de las capacidades existentes y el desarrollo de otras nuevas. El apoyo a la planta productiva, la responsabilidad social y ambiental y la difusión adecuada de los productos de investigación científica, tecnológica y de innovación. Como séptimo punto, la importancia de garantizar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación que comprometen recursos públicos contribuyan al logro de equidad de género y la igualdad de oportunidades de las personas, respeten y fortalezcan la diversidad cultural, salvaguarden la integridad de la investigación científica y promuevan que los conocimientos emanados de ellas sean apropiados y aplicados en toda la sociedad. Octavo, el fortalecimiento de una cultura científica nacional a través de la incorporación de los métodos y resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación a los contenidos y prácticas de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. Ciertamente, el producto de la investigación científica debe de interactuar también con el nivel educativo,
como para una mejor educación y una mayor comprensión por parte de todos los mexicanos. Por último, la construcción de un sistema de financiamiento estable para el desarrollo de las actividades de investigación, para la formación de especialistas y para la construcción y mantenimiento de infraestructura científica mediante la creación de las figuras administrativas necesarias que aseguren que el acceso a los recursos se realice de manera transparente, equitativa y con carácter multianual. Ese es un punto que requirió un ajuste debido a cambios recientes y del cual les va a hablar la doctora Valderrama. Gracias. Muchas gracias, David. Me tocaré a mí la última presentación. Yo soy Brenda Valderrama, soy investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y actualmente presido la Academia de Ciencias de Morelos. Como comentó la doctora Maldonado, la consulta en su pregunta 28 hacia la pregunta de cuáles deberían ser las prioridades de que el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación debería atender de manera equilibrada, continua y transparente. Las respuestas fueron muy claras. Se considera prioritario, de primera prioridad, además, la formación de recursos humanos en todas las áreas científicas y tecnológicas. Después, el financiamiento de la investigación básica con énfasis en salud, alimentación, energía y cuidado del medio ambiente. Después, consolidación de infraestructura científica de uso común, mantenimiento y operación. Posteriormente, fortalecimiento de la cultura científica escolarizada y de la sociedad en general mediante la inversión en diferentes mecanismos de difusión y divulgación. También el incremento de la planta de investigación pública y privada hasta alcanzar el mismo número de plazas de tiempo completo de otros países con economías equivalentes, y finalmente incentivar la investigación y desarrollo tecnológico en empresas mediante estímulos fiscales. Con estos antecedentes y ante la desaparición de los fideicomisos, el equipo redactor de la iniciativa pues tuvo que ser muy proactivo y diseñar un esquema que está expresado en lo que es el capítulo 10 de la iniciativa, que tiene que ver con el fomento a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. En este capítulo partimos de manera irrevocable de la obligación del Estado de garantizar el otorgamiento de recursos para posibilitar el desarrollo científico-tecnológico y también para fomentar la innovación. Una de las novedades de esta iniciativa es que se mandata desde esta ley que las entidades estatales, las municipales y sobre todo el gobierno federal debe asignar el 2% de su presupuesto, tanto programable como extraordinario, a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Esto rompe la discrepancia de criterio que había sobre el término del 1% del PIB. Es equivalente, sin embargo, pues ya se asigna, quién es la entidad responsable de asignar el presupuesto, y son los gobiernos en sus 3 niveles de gobierno. Por supuesto, estos recursos deben ser asignados de manera explícita en los proyectos de presupuesto de los diferentes niveles. También otro de los cambios es que se sustituyen los fondos, que fueron los que se desaparecieron con el decreto publicado la semana pasada, por programas transversales, que tienen que ver con precisamente estos rubros que la comunidad considera indispensable para su financiamiento, que es por un lado la solución de problemas nacionales, por otro lado la investigación fundamental o básica, por otro lado la solución de problemas locales o regionales y por supuesto la vinculación. De manera concurrente existirían los programas de formación de recursos humanos, ya sea a través de becas o a través de apoyos a los posgrados, a las instituciones de educación pública para generar infraestructura de docencia, y también no solo se mantiene el esquema de incentivos fiscales para las empresas, sino que se amplía. De momento solamente pueden aplicar grandes empresas, y la propuesta de esta iniciativa es que se incorpore pequeñas y medianas empresas, porque además en el tema tecnológico la mayor parte de los startups o empresas emergentes son pequeñas y medianas. Si las abandonamos nunca vamos a tener grandes empresas competitivas. Uno de los aspectos yo creo que más interesantes de la propuesta es el mandato de constituir una sociedad nacional de crédito, dependiente de la Administración Pública Federal, que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, con un solo objetivo, y es el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante desarrollo de proyectos.
Esta entidad estaría a la altura de Banobras o de Nafinsa, sería una banca de desarrollo especializada en ciencia y tecnología. Con todos estos instrumentos, ¿cómo funcionaría? Por un lado, el comité estratégico, los comités estratégicos de diferentes niveles tomarían las prioridades, asignarían las prioridades y asignarían los presupuestos en correspondencia, por ejemplo. Quizá para un gobierno municipal tenga más sentido invertir en educación científica, ya sea a nivel escolar o a nivel de población abierta. Quizá a nivel estatal tenga mucho sentido la inversión en infraestructura científica para sus universidades, para sus centros de investigación. Y a nivel nacional quizá es donde deban recaer los proyectos de investigación, ciencia básica, ciencia aplicada, financiamiento para proyectos específicos. Este sistema con capilaridad que mostró la doctora Dutrenit, tanto transversal como vertical, permitiría conjuntar todos estos esfuerzos y entonces desde el comité estratégico se le daría la instrucción al organismo ejecutor para que emitiera las convocatorias correspondientes, para que hiciera el proceso de evaluación y para que entregara los dictámenes ya aprobados. Se ratificaría a nivel de comité estratégico y se le daría la instrucción a la banca de desarrollo para la dispersión de los recursos. Una banca de desarrollo no solamente concentra lo que de momento estaba disperso en 91 fideicomisos, reduce por supuesto el costo de operación al tener una sola infraestructura administrativa, pero de manera muy importante puede ser la gran solución para la inversión multianual. Una banca de desarrollo no está casada con el presupuesto federal, se alimenta, se nutre del presupuesto federal, pero también puede recibir financiamiento concurrente, ya sea de instituciones internacionales o de la industria, para proyectos específicos. Con todo esto, lo que se busca es detonar la investigación. Consideramos que la columna vertebral del Sistema Nacional de Ciencia es el financiamiento. Haber desaparecido de manera arbitraria los fondos de investigación con la intención de desaparecer los fideicomisos nos deja en la total vulnerabilidad y pone en riesgo inclusive de supervivencia al Sistema Nacional de Ciencia. Prociencia le dedicó mucho tiempo, el equipo redactor le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo en desarrollar esta iniciativa y consideramos que satisface no solamente las demandas del sector científico, sino las necesidades y la normatividad del gobierno federal. Pues con eso cerraría mi participación. En este momento pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden tomar la palabra quienes la vayan necesitando. Creo que comienza la doctora Dutrenit. Sí, hay una pregunta de Carlos Contreras en el chat de Facebook, donde pregunta, ¿podrían explicar la importancia de la menor participación de las secretarías de Estado pensando en los principios rectores de la propuesta? Y bueno, sí, nuestra propuesta justamente reduce la participación de la cantidad de secretarías de Estado y al incrementar a otros actores cambia el equilibrio, digamos, entre lo que sería la participación del sector público y la participación del sector social y del sector privado, ¿no? Nuestra propuesta plantea un modelo incluyente. No queremos un modelo vertical. Creemos que para que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se fortalezca y pueda contribuir a la solución de los problemas nacionales, eso se logra con un modelo incluyente que permita la participación de todos los involucrados en las actividades, o de representantes de todos los involucrados en las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y las secretarías de Estado no son los únicos involucrados en las actividades de ciencia, tecnología e innovación, sino que el sector social y el sector privado son centrales. En ese sentido, se requiere que haya una participación más amplia de todos los involucrados y eso va a fortalecer el proceso de toma de decisiones, va a permitir generar consensos para entonces incrementar el impacto de la implementación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el país en su conjunto. Eso es todo, gracias. David. David, tú tenías una respuesta también. Tiene problemas técnicos, por favor.
Sí. Bueno, yo quería contestar la pregunta que nos llegó. Muchas gracias por las preguntas que estamos recibiendo. La pregunta tiene que ver con qué es ciencia incluyente y creo que ahí Gaby lo estaba ya perfilando, ¿no? Más que querer adjetivar a la ciencia, que creo que sería motivo de otro debate, más bien lo que queremos resaltar es que en el área donde hubo más participación afirmativa, en la consulta por lo menos, es cómo debe ser construida la política de ciencia, quiénes deben participar, y ahí me parece que es muy mayoritaria las respuestas en el sentido de que sean los académicos, los investigadores, los profesores de las instituciones de educación superior, los que participen, pero un conjunto más amplio también de sectores, y a eso nos estamos refiriendo. ¿Cómo lograr que el sistema refleje la pluralidad que existe en una ley y que después, por supuesto, eso se concrete en la arquitectura del sistema? Creo que eso es lo importante, ese es el mensaje que queremos transmitir cuando se menciona ciencia incluyente. Gracias. Muchas gracias, Alma. Respondiendo a la pregunta que nos dice que dado que el actual gobierno se ha pronunciado como ajeno a la ciencia, ¿cómo esperan que sea recibida la iniciativa o cuál es el proceso? Pues lo primero que aclarar que este es un proceso legislativo, que lo que estaremos haciendo nosotros es acercarnos tanto a diputados como a senadores, por supuesto, de todas las fracciones políticas, a los independientes. Realmente es una iniciativa que proviene de una comunidad, no proviene de nadie en particular, y lo que queremos y deseamos es que sea arropada por todas las fuerzas. De la misma manera, sabemos que el gobierno federal va a impulsar su propia iniciativa. Nos encantaría conocerla antes de que la presente. Yo creo que ese es un compromiso que hicimos desde Prociencia, ser absolutamente transparentes, y estaríamos nosotros en expectativa de que la iniciativa federal tuviera la misma transparencia y la misma inclusión. Sí. Sobre la misma dirección va también una pregunta de Manuel Lino de Eje Central. Dice, a la vista de la extinción de los fideicomisos, donde se vio que los legisladores actúan en bloque por las propuestas de gobierno federal, ¿qué perspectivas creen que puede tener su propuesta en comparación con la que tenga CONACYT? Y miren, en realidad lo que se está buscando es conformar en una sola propuesta la opinión de 11,000 personas interesadas en ciencia. Creo que es un insumo valioso para todas las fuerzas políticas y todos aquellos que estén interesados en el mejor desarrollo de una ciencia en nuestro país. El punto es extremadamente importante y no creemos que debiera de jugarse de una manera partidista. Creemos que debiera de tomarse las ideas principales y utilizarlos para construir una mejor propuesta. Digo, eso es lo que debería de pasar y eso es lo que es la política, un intercambio de opiniones y de informaciones como para construir una propuesta para el mejor bien de nuestro país. Ojalá y eso pueda ocurrir y la abrimos a todas las fuerzas políticas como para que la arropen y la lleven a su mejor destino. Creo que es muy importante para el país. Tomo la pregunta de Miguel Méndez en redes, ¿cómo se articula la iniciativa de CTI con el sector privado y en particular con las instituciones de educación superior privadas? Si bien la iniciativa de Prociencia es una red principalmente de académicos, también tenemos allegados que vienen del sector privado, y cuando hablamos de académicos son académicos de universidades públicas y de universidades privadas, ¿no? Es la actividad que realizamos lo que nos une, ¿no? Y la búsqueda de la defensa del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, en nuestra propuesta hay muchos artículos que tienen que ver específicamente con la promoción de las actividades de desarrollo tecnológico e innovación del sector privado. Están incluidas en las propuestas la necesidad de continuar fomentando y fortalecer la vinculación entre la universidad y el sector productivo, y en nuestra propuesta tanto hay representantes del sector productivo
privado y de las instituciones de educación superior privadas, tanto en el Consejo Estratégico a nivel nacional como en las entidades federativas y a nivel de los municipios, y también en los consejos de consulta y participación. O sea, todo eso está considerado dentro de la propuesta y por supuesto que seguimos abiertos a nuevas ideas. Gracias. Gracias. La pregunta de qué está ocurriendo con los sistemas de CTI en las entidades, pues la verdad es que están en crisis. La desaparición de los fondos mixtos fue un golpe durísimo para las entidades federativas, se quedaron sin incentivos para la inversión en ciencia y tenemos pues diferentes respuestas. Por un lado, gobiernos que han apuntalado su sistema de ciencia, como el de Guanajuato, que anunció la inversión de 100 millones de pesos, el de Nuevo León, el de Jalisco, que han sido entidades que sistemáticamente han sido muy promotoras de la ciencia y la tecnología. También tenemos otras como Morelos, donde se está dejando morir de hambre al Consejo de Ciencia y Tecnología, con este ya sería el tercer año consecutivo sin un solo peso de presupuesto, o otras entidades como Sinaloa, donde definitivamente se desmanteló su Consejo de Ciencia y Tecnología. Creemos que la propuesta de Prociencia para la Ley General justo fortalece esto, no solamente porque distribuye responsabilidades entre los 3 niveles de gobierno, sino que orienta la forma como se debe hacer esa inversión y también hacia dónde se deben aplicar los recursos. Gracias. Sí, nos preguntan si ya se sabe cuándo será votada la nueva ley en el Poder Legislativo. No conocemos la propuesta del gobierno aún, no sabemos si va a ser una iniciativa presidencial o va a ser una iniciativa del partido mayoritario, entonces todavía esa parte queda en duda. Nos pregunta Israel Sánchez del periódico Reforma si esta nueva versión de nuestra propuesta se ha enviado o ya la enviarán a CONACYT y a las comisiones de ciencia de las cámaras, o quién es el destinatario para que sea tomada en cuenta, discutida y en el mejor de los casos aprobada por los legisladores. Gracias por la pregunta, es muy importante. Con el día de hoy inauguramos el camino realmente de hacer pública la nueva versión de la ley. A partir de este momento, desde luego que estamos en contacto con los legisladores de ambas cámaras. Esta propuesta de ley se las vamos a presentar a los diversos grupos parlamentarios. Es una invitación para que la conozcan, para que la tomen. Como ustedes saben, no es posible someter iniciativas ciudadanas de manera fácil. Se requieren una gran cantidad de firmas en las cuales no estamos en condiciones en este momento y menos en pandemia de poder recabarlas, pero creo que habría una posibilidad de que algunos legisladores pudieran apoyarla. Estamos con esta invitación abierta, creo que esa es parte de la idea de presentarla en este momento, de decir, ya elaboramos este documento, ya lo revisamos, estamos en un proceso de consulta, y también creo que es una llamada de atención para decir dónde está la ley que está elaborando el CONACYT, porque sería importante también conocerla, sería importante que ya estuviéramos discutiéndola como nosotros hoy estamos presentando públicamente este documento. Quizás haya otras iniciativas de ley elaboradas por otros grupos. Creo que nada sería más saludable que tenerlas todas, que ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y de hacer la mejor ley posible. Creo que ese es el ánimo en el que estamos nosotros. ¿Cómo hacemos una mejor ley que perfile y que fortalezca al sistema de ciencia y tecnología? Creo que ese es el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. Israel Sánchez preguntaba también si esta iniciativa era conocida por CONACYT. Una versión previa de esta iniciativa se alimentó al propio sitio de consulta de CONACYT en marzo de este año. Ese sitio estuvo abierto de marzo a junio y la propuesta que nosotros hicimos recibió cerca de 900 comentarios. Es conocida por CONACYT, por lo menos una versión previa de esta propuesta, y a partir del día de hoy es conocida por todo el país si así lo desean. En realidad lo que buscamos es de que haya el máximo posible de lectura, de participación, que se arropen las ideas y que se busque incluirla. ¿Y qué es lo que sigue para Prociencia? Como decía Alma, en realidad interactuar con los señores legisladores. Es tremendamente importante que interactuemos con ellos y lo vamos a hacer de todas las maneras posibles.
no excluyendo el mecanismo también de parlamento abierto. Nada más deseamos ver un sistema de parlamento abierto que sea tan abierto como fue la primera vez que se hizo el de fideicomisos, en el cual se intercambiaron puntos de vista y se llega a las mejores conclusiones para el país. No quisiéramos ver, en realidad, un manotazo político que impusiera una ley. Ese es el tipo de cosas que no debe de ocurrir. Y creo que vamos a estar bastante vigilantes e insistentes al respecto de lo importante de que esta ley, tan crucial para el desarrollo del país, siga principios racionales y de mejor provecho para el país. Muchas gracias, David. Nos preguntan que cuál sería el valor agregado de esta iniciativa a lo que existe actualmente y cómo se podría contraponer con la política actual. Yo creo que se puede dividir en los tres grandes rubros que vimos hoy. Por un lado, tiene que ver la inclusión. Esta es una propuesta que nace de la necesidad de ser incluyente, de la participación. La ciencia es una construcción participativa y el sistema científico no tiene por qué ser diferente y eso es una de las partes vitales. La otra tiene que ver con el financiamiento, con el rescate del financiamiento multianual y en la toma de decisiones estratégicas a partir de órganos especializados. Y la tercera tiene que ver en el rol del organismo ejecutor. Nosotros vamos ahí en contracorriente, mientras que la propuesta oficial es centralizar todos estos aspectos en un solo organismo, nosotros los dispersamos. Y el gobierno, el ejecutivo, a través de sus instancias, ya sean federales, estatales o municipales, es el órgano ejecutor, es el que hace la operación de los programas y también es el que otorga el financiamiento al usuario final, al beneficiario final. Sin embargo, este esquema pues le da fluidez, reduce el costo administrativo, el costo también de recursos humanos y de manera muy importante le da mucha transparencia al proceso. Tomo la pregunta de Katy Cárdenas del periódico El Sol de Cuernavaca. Ella pregunta, ¿existen precedentes de una propuesta de ley similar impulsada por la comunidad científica en México? ¿Y qué comunicación están teniendo con los representantes del Poder Legislativo? Me voy a referir específicamente a la primera parte, ¿no? Y en realidad, la ley del 99 y la ley del 2002, ambas fueron leyes donde hubo una participación muy grande de la comunidad científica. Se puede decir hasta que fueron leyes promovidas por la comunidad científica, que llevaba muchos años organizándose y empezándose a expresar y aprendiendo el cómo expresarse. En aquellas épocas había mucha menos participación pública y por eso se estaba aprendiendo a cómo participar más ampliamente para generar una ley de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en ese sentido, tenemos ese antecedente y sobre la base de ese antecedente y de todas las actividades que hemos venido desarrollando de participación pública a través de las instancias que nos ha permitido la ley actual vigente de ciencia y tecnología, como ha sido a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se fueron promoviendo nuevos reglamentos, mejoras a las leyes que nos han venido dando un poco nos han acelerado en el proceso de cómo, y hemos ido aprendiendo sobre cómo llegar incluso a elaborar una propuesta integradora como es esta que estamos presentando en este momento. Sí, quisiera nada más destacar que ha habido otros ejemplos de participaciones similares en otros temas donde las comunidades presentan iniciativas y la forma de construirlo es justamente lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Dialogando con el poder legislativo, acercándonos, quizás en algún momento lograr alguna construcción conjunta. Eso realmente es un proceso que empieza hoy y queremos dejarlo muy claro además, ¿no? Que eso es el camino que vamos a seguir y el diálogo no se cierra solamente a los grupos, no se cierne solamente a los grupos de oposición, también hablaremos en su momento, desde luego, buscaremos un diálogo con el grupo mayoritario porque finalmente ellos son quienes tienen los votos y es muy importante que establezcamos esos puentes. En algunos casos ya existen, pero en otros, bueno, serán construidos y creo que la vía de poder
dialogar y expresar. Por eso es muy importante para nosotros enfatizar cuáles son los puntos irrenunciables que se han manifestado en otras consultas y en la nuestra propia. Creo que ese es el camino que estamos buscando construir. Pregunta en redes, ¿cómo van a regular la corrupción en los proyectos? ¿Se cuenta con un mecanismo de regulación de recursos y que estos sean realmente aplicados y no se preste al desvío de estos? Desde luego es un punto que a todos nos preocupa. Corrupción en sus diferentes niveles en el país es simplemente intolerable. Eso no debe de ocurrir. Y efectivamente en la propuesta se contemplan, si bien no específicamente como mecanismos para combatir la corrupción, sí diferentes niveles de participación y de vigilancia que pueden disminuir la incidencia de ese flagelo, porque eso es lo que es, un flagelo. Con los diferentes niveles de participación, consejos municipales, estatales e inclusive el general, puede vigilarse la aplicación de esos recursos. El sistema que mencionaba Brenda, basado en una banca de desarrollo, al concentrar los diferentes elementos en un único mecanismo, puede vigilar la existencia de duplicidades en proyectos, por ejemplo, y limitarlos, y sobre todo es más fácil vigilar las cosas cuando están en un solo sector. Pero aquí sí habría que insistir que el combate a la corrupción es en realidad un combate a la impunidad. Las leyes existen, las tenemos para aplicar. Lo que debe de pasar es que deben de aplicarse. Y no creo que haya ningún científico, como tampoco creo que haya ningún ciudadano que pueda tolerar o considerar que la corrupción esté bien. Creo que todos estamos en contra de ella. Muchas gracias. De parte de Blanca, nos preguntan, el órgano máximo es el comité estratégico, ya que descentraliza la recepción de recursos y firma convenios. Y nos pregunta si no habría un órgano central de decisión, ya que parecería que es solo de coordinación, y también le queda la duda de quién otorgaría las becas postdoctorales, etcétera. Como dijimos, como explicó la doctora Dutrenit, el comité estratégico es el que toma las decisiones estratégicas. Por ejemplo, distribuye el presupuesto y dice, del recurso que se tiene a este nivel, tanto se va o se va a poner en el proyecto de presupuesto de egresos, tanto para becas, tanto para el SNI, por ejemplo, tanto para convocatorias de investigación básica, tanto para convocatorias de investigación privada, etcétera, etcétera. Ese presupuesto, ya una vez que está así, se le transmite la instrucción al organismo ejecutor, y el organismo ejecutor es el que tiene que emitir las convocatorias. Una de las características del sistema científico en México, que no es así en todos lados, es que todos los recursos se hacen por convocatoria, con la excepción de los fondos institucionales de CONACYT. Todos los demás fondos, los sectoriales, los mixtos y los regionales, debían pasar por convocatoria pública. Y esa sería la función precisamente del ejecutor, hacer las convocatorias. La convocatoria para becas nacionales, para proyectos de investigación, para infraestructura, etcétera. Con esto se minimizaría la discrecionalidad en la asignación de los recursos, se apuntalaría el combate a la impunidad, como mencionó el doctor Romero, pero por otro lado, fluiría mucho más la ejecución, porque entonces el CONACYT o las entidades estatales y municipales solo se encargarían de la ejecución. Eso acotaría muchísimo más su funcionalidad, y lo único que tendrían que hacer es transmitir al comité estratégico los dictámenes ya autorizados de las diferentes convocatorias para que se le dé la instrucción a la banca de desarrollo para que emita los recursos. Entonces, como queda por un lado la parte estratégica, que es el comité, la parte de consulta y participación, que es la comisión de consulta y participación, y por otro lado la ejecución de los proyectos. Gracias. Sí, nos preguntan, son varias personas, ¿dónde queda la divulgación en el proyecto de ley? Desde luego es una de las funciones que se le encargan al sistema, es una de las responsabilidades, pero más allá de eso quisiera enfatizar dos cosas. Primero, el gran marco de nuestro proyecto, por supuesto, fue la modificación del artículo 3. Y esto quiere decir que los ciudadanos tienen el derecho de ser beneficiarios de la ciencia, de sus resultados y de sus impactos. Creo que eso también abarca la divulgación, pero es importante decir, este es el gran marco, y no solo eso, sino también nuestra ley ya consideró la nueva Ley General de Educación, y también
incorpora estos elementos que son adjudicados, el trabajo, la parte educativa que se traslapa con la parte científica, están incorporados como funciones del sistema, como parte importante. Hay una responsabilidad del sistema también en la educación, y ese tipo de funciones están incorporadas en nuestra ley. Creo que eso es importante mencionarlo. No solo la divulgación, sino también el aspecto educativo que es parte también de las finalidades de para qué necesitamos un sistema de ciencia, en último caso. Entonces, creo que esas partes están incorporadas, y gracias por esa pregunta. Nos preguntan en redes, ¿esta propuesta es solo de Prociencia? ¿Qué representatividad tiene de la comunidad científica nacional? Son dos preguntas en realidad. La primera, con respecto a esa pregunta, sí es una propuesta que se ha elaborado con la participación de integrantes de Prociencia, pero no únicamente de integrantes de Prociencia. Como mencionó la doctora Maldonado, se cuenta con insumos en las opiniones recabadas dentro de las propias encuestas que hizo Prociencia, pero también de otros elementos los foros estatales y también de las recabadas por el foro consultivo. Adicionalmente han participado académicos de diferentes entidades, no necesariamente de Prociencia, en su elaboración. Se nos pregunta también, ¿se puede solicitar al gobierno federal que den a conocer la iniciativa propia de ley y cuál sería el mecanismo? En realidad eso es lo que hemos estado insistiendo desde hace meses, la necesidad de que se conozca la iniciativa que se pretende presentar por parte del gobierno federal. No hemos tenido respuestas. He solicitado directamente al CONACYT por parte de las sociedades científicas nacionales y no hemos tenido siquiera el beneficio de una respuesta. Creo que el momento ya es apropiado como para que se dé a conocer esta. De acuerdo a los transitorios en las modificaciones hechas a la Constitución, la ley tiene que ser presentada y aprobada antes de que concluya este año. Creo que estamos con el tiempo encima, probablemente no lleguen siquiera a presentarlo o a aprobarla dentro de este año, pero creo que el proceso no es razón para posponerlo. Uno no puede menos que contrastar con el proceso que se ha seguido con la Ley General de Educación, una que ha sido ampliamente conocida, muy discutida, y preguntarse qué es lo que está pasando por el lado de la Ley General de Ciencia. Si esta no se abre, si esta no se discute, lo que va a pasar es simplemente, si se decide en ponerla como un acto de gobierno o de voluntad, perderíamos una oportunidad de oro como para regir lo que es un aspecto importante en nuestro país, que es la conducción de la investigación científica. El perdedor no sería un grupo político, el perdedor sería el país completo. Eso es lo que nos preocupa. El país tiene que ganar con una iniciativa que reconoce un derecho de los mexicanos, a conocer la investigación científica y a tener los beneficios de la misma. Gracias. Una última pregunta que viene de las redes, es cómo se relaciona esta propuesta de Prociencia de una política general de ciencia, tecnología e innovación con el desarrollo económico nacional. Bueno, el primer punto es que la propuesta es de una política, es el diseño de una política general de ciencia, tecnología e innovación. La política nacional de ciencia, tecnología e innovación, su objetivo, o sea, como política de ciencia, tecnología e innovación, su objetivo de corto plazo no es el desarrollo nacional, es el fortalecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, una política de ciencia, tecnología e innovación no puede ser autárquica, no es desarrollar capacidades de ciencia, tecnología e innovación por sí misma, solo para tener esas capacidades, sino hay un compromiso social de esas capacidades y el objetivo último es el desarrollo económico, social y ambiental. Y en ese sentido, esta propuesta asume un compromiso social y considera la necesidad de que se desarrolle ciencia y tecnología, no solo para mover la frontera del conocimiento científico y tecnológico, sino también se desarrolle ciencia, tecnología y se realice innovación para la solución de los grandes problemas nacionales. Gracias. Ya no tenemos más preguntas. Pasaremos ahora a una ronda de cierre, por favor, en el mismo orden en el que presentamos. Sí, muy brevemente, muchas gracias a todos por su participación e interés. El día de hoy reiteramos este llamado a la comunidad
a los legisladores, a los actores políticos, a que podamos sentarnos a dialogar sobre cuál sería la mejor ley posible de ciencia, tecnología e innovación, cómo la podemos construir, cuáles son las mejores propuestas para ello. Hacemos un llamado para que no se apruebe unilateralmente un proyecto en el que no exista la participación ni se escuche el sentir de la comunidad, y esperamos que este llamado sea escuchado por parte de los sectores que corresponden. Muchas gracias. Voy. Bueno, la comunidad viene participando, la comunidad del sector científico, tecnológico y empresarial ya viene participando hace muchos años. Hemos venido aprendiendo sobre cómo participar, cómo poder contribuir. Estos cambios en la ley de ciencia y tecnología asociados a los cambios en la Constitución son importantes porque después de tantos años la ley actual requiere ser repensada y nosotros estamos, como Prociencia, estamos haciendo esta propuesta justamente para abrir la discusión. Nosotros queremos que nuestra propuesta se discuta en el Senado o en el Congreso donde se vaya a discutir. Estamos abiertos obviamente al diálogo y a pensar en algunos aspectos que puedan ser mejorados. Creemos que tiene que haber más diálogo y por tanto también llamamos a CONACYT a que se incorpore a esta discusión sobre qué es lo que se requiere, qué ley general de ciencia, tecnología e innovación se requiere en el país para que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se fortalezca y contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país. Gracias. Tu sonido, doctor. Perdón. Para mi cierre, déjeme utilizar una pregunta de Trinidad González, que es reportero de la revista Buzos. Nos preguntaba, dado que el actual gobierno se ha pronunciado como ajeno a la ciencia, ¿cómo esperan que sea recibida la iniciativa o cuál sería el proceso? Miren, en realidad el gobierno, más que ajeno a la ciencia, se ha revelado un poco distante a la discusión. Y eso es una cosa que nos preocupa. En realidad sí creemos que el punto principal de todo esto es abrir a discusión para buscar la mejor alternativa posible para nuestro país. Eso es lo que estamos buscando. Y la discusión, por el lado nuestro, va a ser continua. Sigue abierta y va a seguir abierta nuestra encuesta de opinión como para poder integrar el máximo posible de opiniones. Llamamos también a CONACYT a que se integre. No hay razón como para que la iniciativa siga oscura a este momento. Nadie está esperando una iniciativa final. De hecho, preferimos que no haya una iniciativa final. Quisiéramos discutir los principios que van a estructurar esa ley, como para tratar de lograr a la mejor ley posible. Gracias. Muchas gracias. Me toca cerrar esta presentación diciéndoles que esta es una iniciativa alimentada por muchos colegas. Como decían en las presentaciones, nos basamos en las consultas para el Plan Nacional de Desarrollo, para el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que por cierto no se ha publicado. También nos basamos en nuestra propia consulta, la de más de 2,000 personas de Prociencia, y con eso, aunque definitivamente ninguna consulta va a representar la opinión de todas las personas en este país, sí consideramos que es representativa de las necesidades que tiene el sector académico, está nutrido con respecto, por ejemplo, a la versión número 1 con la parte de desarrollo tecnológico e innovación, gracias a la colaboración de un grupo redactor que se incorporó recientemente, y la iniciativa es completa por sí misma, es redonda, es perfectible como todo, y lo que más nos interesa, por supuesto, es seguir contando con su opinión. A los colegas que muy amablemente nos han preguntado hoy en el transcurso de la sesión que cómo se incorporan a Prociencia, los invitamos a entrar al portal Prociencia MX, y ahí hay una pestaña que dice Únete. Prociencia ya tiene más de 400 asociados y esperamos ya muy pronto poder romper la barrera de los 500 y así ir ganando momento, ir ganando impulso para seguir impulsando en este momento la ley de ciencia, pero hay más iniciativas que va a hacer Prociencia en el futuro. Les agradecemos muchísimo su participación, a quienes nos dieron el favor de acompañarnos de los medios de comunicación, a los colegas y a todas las personas que le dedicaron una hora de su día a este proyecto. Pues muchas gracias y los invitamos a seguir atentos a las redes sociales de Prociencia MX. Gracias y hasta luego.